Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este séptimo coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y hoy voy a ser quien modere esta mesa titulada Multimodalidad en escenarios diversos, perteneciente al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales DACEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales voy a tener el honor de presentar, y comenzaré con el doctor Giovanni Brian Lechuga Izaguirre. Él es abogado, maestro en Derecho y doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Derecho también en la UNAM y también es profesor en la Universidad Rosario Castellanos. Ha ocupado diversos cargos en administración pública en la Ciudad de México y a nivel federal. Lo saludo, doctor Giovanni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chantal, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Voy a continuar con el doctor Víctor Manuel Ávila Ávila. Él es doctor en antropología social, miembro del SNII. Su interés se basa en la historia de los pueblos indígenas y en los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal, doctor Víctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación a comentar estos proyectos. Gracias, doctor. Pues bueno, pues además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que en un momento más pues presentaré a cada uno con su respectivo proyecto. Mientras les voy a explicar la dinámica de trabajo. Esta es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas van a tener otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. También les recuerdo que hay que ser súper justos con los tiempos para que nuestra sesión no se alargue y podamos terminar en tiempo y en forma que nos están solicitando. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí de cómo se va a trabajar esta mesa? ¿No? Ok, entonces, pues vamos a empezar con esta mesa de trabajo y con la presentación de nuestro primer estudiante. Él es Héctor Antonio Cruz Nieto, que presentará su trabajo titulado Ambiente multimodal aplicado a la natación, el caso del protocolo AR-DACEM 212 PDE 04. Adelante, Héctor Antonio, si tienes lista tu presentación, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes, mucho éxito, colegas y docentes. Bueno, comienzo informando que hay un problema en este tipo de proyectos, se conforma una problemática. No hay todas las alcaldías tienen proyectado enseñar a nadar, pero y todas asumen tener un plan de enseñanza, pero la realidad es que se lo dejan todo a los profesores o a los instructores. Ellos enseñan con lo que tienen. Ello pudo haber representado un problema para asomarnos y tratar de construir un ambiente multimodal. De ahí que la investigación pues fue como que una aventura y tratamos de construir a través de una exploración. Surge también la necesidad de atender tecnologías que empiezan a surgir a través de, pues bueno, del mercado como parte de optimizar las habilidades y destrezas. Dentro del marco referencial considero tres ejes. Primero, pensar en la educación no formal como un nicho, puesto que de ahí se enseñan habilidades, destrezas, aptitudes y hay un proceso de socialización impresionante. También hay que considerar que el deporte, que es en este caso la natación, no solamente es ejercitar movimientos, involucras cognición, y en esa cognición el aprendizaje técnico y táctico. En el aprendizaje técnico y táctico involucras el cerebro, involucras el cuerpo y algo que llamamos percepción propioceptiva, que es sentir el agua, saber cómo jalar, cómo avanzar, la sensación de desplazamiento. Y de ahí también surge esa alternativa. Si hay tecnologías, ¿por qué no pensar en un ambiente multimodal o al menos empezar a explorarlo y tratar de buscar una mediación a través de los medios tecnológicos existentes?
En el estado del arte, que fue un estado reducido porque apenas se está desarrollando este tipo de proyectos, se hablaba de la realidad aumentada para tratar de que los nadadores tuvieran una retroalimentación directa con dispositivos como en este caso, bueno, los goggles de realidad aumentada que tengo aquí a la mano, los estímulos auditivos dentro del agua, cómo se tenían que conformar a través de las vibraciones óseas, a través de un dispositivo que permita acceder a la información o retroalimentaciones, y también el ritmo de brazada o de pateo. En este caso se habla de un estudio con pateo, patada de delfín, marcando el ritmo, y también el involucramiento tecnológico entre usuarios y el sentido de la tecnología en sí. Partiendo de estas dinámicas, establezco como objetivo explorar primeramente el uso de las tecnologías, sabiendo que son dos tecnologías separadas. Primero se necesitaba saber si era viable. Entonces, de ahí que pues la hipótesis se centró en primero diseñar desde donde teníamos de la mano un ambiente multimodal en donde se involucraran tecnologías en sitio y a distancia, considerando si esto llegase a incidir en el desarrollo o mejora de las habilidades técnico-tácticas de los nadadores. Por la condición del estudio, opté por abordar una metodología cualitativa con enfoque en teoría fundamentada. ¿Esto qué quiere decir? Si no hay una teoría que diga cómo abordar un fenómeno, tenemos que entrar a campo, y del campo tratar de rescatar las evidencias lo mejor que se pueda. Opté por el rol de observador participante completo. Tuve que hacer bitácoras, dirigir sesiones, enseñar movimientos y generar la selección de la tecnología. También convocar a nadadores, recolectar datos, incentivarlos a participar en las sesiones, y después, bueno, ya la detección del análisis de las experiencias. Esta investigación la financié con mis 3 trabajos y, aclaro, no persigue ningún fin corporativo. Se van a mencionar marcas porque son las que funcionan y las únicas que han trabajado este sistema. Solamente es con esos fines que se van a mencionar, no para vender una marca, aclaro. Se creó un grupo focal con varios nadadores. Fueron 14 participantes, 13 en sitio y una a distancia, radicada en Veracruz, con los cuales trabajamos un ambiente multimodal. Se aplicaron los protocolos necesarios, consentimiento informado, deslinde de responsabilidades al instituto, al investigador y a la sede. Conseguimos la alberca semiolímpica del Deportivo Plan Sexenal, y bueno, se firmaron varios protocolos con la finalidad de poder avanzar hacia este tipo de nuevo ambiente. ¿Por qué 212 PD04 es mi matrícula? ¿Y por qué AR-DACEM? Primeramente porque estábamos amplificando, estamos hablando de realidad aumentada. Con los elementos que tenemos, tratar de indagar cómo utilizarlos. Se dividió en 2 momentos el ambiente multimodal: trabajo en sitio y trabajo a distancia. Trabajo en sitio con los aditamentos, y trabajo a distancia con medios tecnológicos comunes como una red social como WhatsApp, documentos en Drive, entre otros tantos más. El ambiente multimodal permitió desarrollar un acercamiento a las tecnologías. Hubo una mediación tecnológica entre usuarios, yo como dirigí la sesión, cómo orientarlos, cómo trabajar hacia los fines deseados, aplicar ejercicios. Primero se tuvo que explorar las formas y ya después ver la alternativa para diversificar y tratar de que la experiencia fuera lo mejor posible. A los participantes se les encomendó registrar sus experiencias en una bitácora, un ejercicio que realmente salió enriquecedor para nosotros. El estudio se dividió en 3 etapas. En la etapa 1 siempre se estuvo llevando a cabo un primer ejercicio. La primera tecnología a la que pude tener acceso, porque está aquí en el continente, son los goggles de realidad aumentada. Tuve que hacer una planificación para que los nadadores exploraran en qué tiempo desplazaban, se desplazaban una distancia determinada. Obviamente esta carga de trabajo fue dosificada dependiendo del nivel de los nadadores, puesto que fue una población heterogénea. En tanto a nivel, porque necesitaban menos que nadaran 2 de 4 estilos de nado. En la etapa 2 tratamos de mezclar los 2 estímulos, el audio y el visual. Eso generó, bueno,
otro tipo de experiencia, tratar de indicar dar indicaciones, generar una experiencia en donde ver qué pasaba si eran interrumpidos en nado con un estímulo auditivo y algo que les generara algún conflicto o alguna indicación adicional a corregir. Tras estas indicaciones se optó por hacer un ambiente con estímulos diferenciados. En una etapa, el trabajo técnico asistido con audio, en el ejercicio, por ejemplo, ja, la, que era ja, la, marcar el movimiento y a mi voz, hacer el movimiento mientras ellos escuchaban, y después nados con intervalos de tiempo y cambio de velocidad cada determinado segundo. Las resultantes dentro del tiempo fueron que, bueno, los nadadores optaban o pensaban que pues era una distracción prestar atención al cronómetro, pero les era desafiante también al saber en cuánto tiempo recorrían la distancia. Eso con el enfoque visual de mayo a agosto. De septiembre a diciembre sí les generó una confusión porque el estímulo visual era distinto al auditivo. No había una sincronicidad y entonces eso generaba una desorientación. Fue de ahí que se determinó separar por el momento, con estas tecnologías existentes, utilizar primero un estímulo y el otro. Y eso, pues bueno, permitió concentrar hacia un ejercicio de habilidades. De ahí que, bueno, la redacción a la revisión de las bitácoras, tuve que hacerlo, ya estoy en ese proceso de interpretación final, y estas fueron las categorías detectadas directamente por los usuarios. ¿Por qué acudir a los usuarios? Porque son los que van a estar experimentando estas tecnologías, y de aquí también se puede partir para mediaciones futuras en un ambiente multimodal. Sí hay aspectos favorables, hay aspectos un poco favorables como la desadaptación y otros tipos de incidencias, la batería, el ambiente, entre otros casos más. Concluyo estableciendo las siguientes partes. La hipótesis se acepta con reservas, porque, bueno, las decisiones fueron desarrolladas en el proceso. Los nadadores sí reportaron mejoras, los que competían lograron con estas mediaciones tecnológicas perfeccionar sus habilidades, pero por ahorita no es viable utilizar dos aditamentos con estímulos distintos. Se podría pensar en tal vez adecuar en su momento, en tiempo futuro, unos lentes y unos audios que estuvieran sincronizados. Ahora también, esto también lleva a un debate hacia lo multimodal. Lo multimodal solamente refiere a la distancia entre un punto y otro geográfico o también el cambio de ambiente. Por último, ya que quedan 23 segundos, quiero invitarles a los participantes, coloco mis fuentes de consulta, pero yo creo que la parte rica sería invitarles a que hagan una captura de pantalla desde sus ordenadores para que generen esta imagen y puedan consultar los códigos QR. Por razones de tiempo que ustedes conocen, no puedo mostrar los videos, pero hay un trabajo muy enriquecedor al respecto. Muchas gracias. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues si quieres, deja ahí la pantalla para que puedan tomarle screenshot. Y iniciamos con tu ronda de retroalimentaciones. Vamos a comenzar con el doctor Giovanni Lechuga. Doctor, si está listo, escuchamos su retroalimentación. Muchas gracias, doctora. Héctor, la verdad es que es muy notable el trabajo que estás haciendo. Se hace evidente cómo has ido incluyendo los hallazgos de tu experiencia de campo, ¿no? Cómo has ido sistematizando esa información, ¿no? También se nota que eres una persona que conoce la problemática a profundidad, y eso también es importante porque lo has ido involucrando dentro de los espacios para responder la pregunta de investigación, ¿no? También tienes considerado dentro del proyecto describir tanto los alcances como los límites de la política pública, ¿no? De fomento al deporte, en la cual se incluye la natación en la Ciudad de México, ¿no? Con este nivel exploratorio de aplicativo
de la multimodalidad, ¿no? Agregando los recursos electrónicos y audiovisuales que independientemente de la viabilidad presupuestal en la implementación de varias alcaldías, ¿no? Es innovador en el sentido de amplificar la experiencia de las personas usuarias de la política pública para mejorar el resultado, ¿no? Eh, voy a revisar los testimonios que aquí enuncias, pero te felicito muchísimo, ¿no? Me parece que a este momento está bien planteado tanto el objetivo, hay una alineación también con la pregunta de investigación, se puede indagar acerca de los hallazgos que nos acabas de presentar, ¿no? Y lo presentaste de manera bastante clara, ¿no? Yo te incitaría a que continúes desarrollando el trabajo de campo, ¿no? Si fue el caso de que ya hiciste examen de candidatura o estés por hacerlo, me parece que cuentas con los elementos suficientes para poder acreditarlo, ¿no? Y ir haciendo ajustes y variaciones, ¿no? Relacionadas con tus hallazgos y al momento en el que regreses con el análisis teórico, que también ya lo tienes bastante claro respecto de cómo vas a debatir eh, con los conceptos de la multimodalidad, ¿no? De la estimulación auditiva y visual como referentes explicativos de la implementación de la multimodalidad en la práctica deportiva, me parece adecuado. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Gracias, doctor Giovanni. Pues continuamos con la retroalimentación del doctor Víctor Manuel. Lo escuchamos, doctor Víctor. Muchas gracias. Héctor, me parece un trabajo muy, muy interesante. Debo decir que cuando leí lo que enviaste como resumen del avance de investigación, me quedé como con muchas ganas de saber muchas cosas, pero ahora que te escucho, me parece que justo todas esas cosas que yo había notado como para preguntar están ya resueltas. Veo que tienes un avance muy, muy significativo del tema, que además lo manejas con una forma maravillosa que parece que lo estás platicando entre amigos y que no es algo ajeno a ti. Entonces eso me pareció muy, muy interesante. Algunas de las cosas que te iba a comentar, en realidad ya les comentó el doctor Giovanni, entonces no quisiera ser repetitivo sobre eso. Hay un detalle ahí en tu hipótesis, nada más. Me parece que es una hipótesis que está bien planteada, como ya decía el doctor, que tiene enlace con tu pregunta de investigación, que tiene enlace con el objetivo, que tiene enlace directamente con el nombre de la investigación, pero que me parece que hay un punto que no toca, que es justamente para qué lo vas a hacer, ¿no? Que sería el punto de generar una posible política pública. No lo explicitas de manera tal en el texto, pero cuando te escucho hablar es que ya tienes el plan, ¿no? Entonces a mí me parece que sería solo tratar como de incorporar esa parte que tú ya tienes bien vista, bien pensada y que puedas como enriquecer esta hipótesis, que no me parece mal, me parece que está muy bien hecha, solo creo que sería como muy enriquecedor, ¿no? El asunto de la estimulación, ¿no? Sí me parece también como un concepto fundamental que también veo que estás desarrollando de manera amplia. Y bueno, puede ser mi interés por el asunto de la discapacidad, pero sería también como muy interesante, no, que supongo que eso no lo tienes tú contemplado, pero sería muy interesante que vieras por lo menos alguna referencia hacia esta parte que sería muy importante, ¿no? El uso de la natación, este tipo de estimulaciones para personas con distintos tipos de discapacidades, ya sean sensoriales, físicas, intelectuales, auditivas, ¿no? Porque eso sería una maravilla, poder tener este tipo de realidad aumentada para condiciones en donde son un poco más complicadas, incluso estas personas que son acuafóbicas, que les puedes generar una realidad aumentada en donde no necesitas estar físicamente, pero a lo mejor puedes llegar a estarlo porque generaste un plan así de educación
tal que te permite ir como paso a paso. Primero lo pruebas en una no realidad, luego ya te metes al agua y vemos cómo va funcionando con distintos estímulos. Bueno, pues nada más, ¿no? Me parece un proyecto muy, muy interesante y pues que esto llegue a un fin muy, muy adecuado. Que no se quede solo en el asunto de la tesis y publicaciones, sino que pueda manifestarse en una política pública. Felicidades, Héctor, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y pues muchísimas gracias, Héctor, por tu presentación. Vamos a seguir con nuestro programa. A continuación, vamos a ver el trabajo de Wendy Yuridia Pisa Cortés. Ella presentará su trabajo titulado Estudiantes, Extraedad en Bachillerato Virtual, Oportunidades, Motivaciones y Valores. Wendy, adelante, puedes presentar. Muchas gracias a todos. Pues voy a empezar a compartir pantalla para presentarles este tema que me encuentro actualmente desarrollando, que lleva por título Estudiantes de Extraedad en Bachillerato Virtual, Oportunidades, Motivaciones y Valores. Disculpa que te interrumpa, Wendy. ¿Podrías mejorar un poquito tu audio? Si te acercas un poquito más tu micrófono, se escuchaba muy lejos. ¿Ahí está mejor? Un poco mejor. A ver, voy a empezar. ¿Ahí está mejor? Sí. Ahí te escuchamos mejor. Gracias. Muy bien, pues bueno, les comentaba que este problema que actualmente me encuentro investigando tiene que ver con el contexto del bachillerato virtual prepa en línea SEP, que es un bachillerato gratuito con validez oficial y virtual que ofrece la Secretaría de Educación Pública y que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en el 2021 ingresaron 84.984 estudiantes de nuevo ingreso. En esta población se puede identificar que el 11.27% estaban en edad escolar típica, es decir, tenían entre 15 y 17 años, mientras que el 46 y un poquito más por ciento estaban entre los 18 y 29 años. Asimismo, el 42% restante estaban en la edad de 30 años y más. La ocupación de estos nuevos estudiantes era que el 53, casi 54% trabajaba, el 36% trabajaba y además tenía hijos, y también el 58% no tenían estudios previos de educación superior, media superior, es decir, era su primera oportunidad para cursar el bachillerato, lo cual nos coloca en un contexto en donde este programa pues está captando a estudiantes principalmente adultos, estudiantes con responsabilidades además de pues el curso de sus estudios, responsabilidades laborales y familiares, como ya lo veíamos con los datos que el propio programa presenta en su numeralia, y también estudiantes pues sin estudios previos o experiencia previa de educación media superior. Entonces, a partir de esto, a grandes rasgos, por supuesto, planteo el objetivo de comprender la experiencia de estos adultos que estudian el bachillerato en la modalidad virtual, así como los aspectos de esta modalidad que permiten este ingreso y permanencia y eventual egreso de esta población específica, que es una población extraedad, es decir, que tengan 30 años y más, que estén pues cursando el bachillerato en esta opción. Los objetivos específicos que yo planteo es comprender la experiencia de ser estudiante adulto en la modalidad virtual, conocer el sentido y el significado de estudiar en la adultez y hacerlo en la modalidad virtual. Asimismo, conocer los aspectos de la oferta educativa que influyen en el ingreso y en la permanencia de estos estudiantes adultos. Las preguntas de investigación que yo planteo son dos. ¿Cómo se perciben estos estudiantes con estas características? Que trabajen, que se encuentren en extraedad y que combinen pues, sus estudios con otras responsabilidades, su experiencia estudiantil en el contexto virtual y cuáles son los aspectos de esta oferta que permiten o influyen que este tipo de estudiantes ingrese y permanezca en esta opción y en esta modalidad.
Algunos elementos que me parecen justificables para la realización de esta investigación es justo las implicaciones de ser un adulto estudiante en un contexto educativo escolarizado, formal y virtual, que no necesariamente está diseñado específicamente para este tipo de población, ya que este programa educativo plantea que está diseñado para estudiantes de recién ingresos de secundaria y para cualquier estudiante, independientemente de su edad, que quiera concluir sus estudios de bachillerato. Es decir, es un programa que atiende a toda la población sin hacer una diferencia entre sus particularidades, ¿no? Ni contextuales, ni de edad, ni de experiencia sobre educación en línea. Así también, esta propuesta de investigación, esta investigación en desarrollo, pues plantearía o generaría información y conocimientos sobre la experiencia en la virtualidad en la educación media superior. La propuesta metodológica que se encuentra en curso es hacer esta investigación desde el método cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas a 6 sujetos con estas características, estudiantes de esta edad, con responsabilidades como laborales y familiares, que sea su primera oportunidad que cursan el bachillerato en esta opción, es decir, en esta modalidad virtual, y que se encuentren hacia el final de su trayectoria formativa. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ahora les presento en este momento de la investigación? Es que, bueno, a partir del planteamiento de los objetivos y de las preguntas que se derivan de ellos, he podido identificar cuáles son las categorías teóricas que me ayudarán a acercarme a los datos, poder conceptualizarlos. Para, por ejemplo, comprender la experiencia, pues bueno, tenemos el asunto del concepto de experiencia social. También está el de intersubjetividad, que me permitirá acercarme a la construcción de estos objetivos. También el asunto de motivos para, motivos porque. Asimismo, el asunto de capital, cultural, social y económico, y también el concepto de multimodalidad. A partir de la identificación de estos conceptos que me ayudarán, insisto, ¿no?, a alcanzar los objetivos de esta investigación, pues se ha diseñado, se ha construido el instrumento para la recogida de datos. Y a partir de ello, bueno, que es una entrevista, un guión de entrevista semiestructurada, y a partir de esto, pues me encuentro en un punto de partida en donde se harán ajustes a este instrumento para hacer el piloteo. Después del piloteo se van a hacer otros ajustes para mejorar y fortalecer este instrumento. Después iré a trabajo de campo y después se hará el trabajo de sistematización. Algunas de las fuentes y las referencias que he utilizado se encuentran contenidas en esta pantalla y pues bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wendy. Pues vamos con tu ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con el doctor Giovanni Izaguirre. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Wendy, qué gusto volverte a encontrar. Ya fue mi alumna de seminario, ¿no? También, al igual que Héctor, es muy notable el avance en el cual tú ya te encuentras, ¿no? Ya totalmente plantada dentro de la implementación metodológica del trabajo cualitativo, ¿no? Ya con una identificación clara de las entrevistas semiestructuradas que preparaste y que estás aplicando, ¿no? En relación a lo que compartiste en esta exposición y que venía también en tu resumen, pues me parece que también es pertinente, es adecuado, ¿no? La alineación entre el objetivo y las preguntas que estás presentando, que van madurando, ¿no? Sigues incluyendo esta parte de sujetos de conocimiento y de estudio a los nativos no digitales, ¿no? Las personas adultas y su experiencia dentro del aprendizaje de bachillerato virtual, ¿no? Y que mantiene la pertinencia del desarrollo de la investigación para que se responda esta pregunta. Estás incorporando diferentes
aspectos también para la codificación de la información cualitativa, y eso me parece que es muy importante, lo de la experiencia social, ¿no? La intersubjetividad y lo que comentabas de las dimensiones de análisis de Bourdieu sobre el capital, me parece que te van a llevar a un buen desenlace al momento que hagas esta interpretación de los resultados empíricos. Entonces, yo te felicito, Wendy. Como siempre eres una alumna muy destacada, mantente concentrada en tus objetivos de investigación, ¿no? Que son bastante claros, y pues también tienes toda la experiencia dentro de, del bachillerato virtual para poder aplicar incluso autoetnográficamente cómo has vivido también, ¿no? Tu experiencia profesional dentro del desarrollo de estas políticas educativas. Muchas gracias. Un gusto. Ok, gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Continuamos con el doctor Víctor Manuel Ávila. Bien, gracias. Wendy, igual, ¿no? Me pasó que con Héctor vi el documento que nos compartieron y tenía muchas dudas, pero pues, en realidad las dudas se me despejan ahora que veo tu exposición, porque tenía dudas el diseño de las entrevistas que mencionabas, cómo las planeabas y demás, pero ya tienes todo un plan bien desarrollado desde la primera configuración hasta las posibles reestructuraciones que tienen estas. Entonces, mi duda más grande iba como en esta parte como metodológica, pero veo que lo tienes bien desarrollado y que tienes un plan ya bien hecho, y que por lo que escuché que te comentaba el doctor Giovanni, pues además estás desde dentro del propio sistema, lo cual te hace tener una visión mucho más amplia, ¿no? No solo vas a tener esta parte desde fuera de captar a los alumnos, sino que el propio análisis interno de cómo funciona este modelo educativo lo debes manejar súper bien. Entonces, eso también es un elemento a tu favor, porque esta otra parte que te llevaría muchísimo tiempo del análisis del modelo educativo, ya lo tienes tú a la mano. Entonces me parece muy, muy interesante, y lo mismo, ¿no? Que le decía a Héctor, creo que estos proyectos necesitan enlazarse directamente con una propuesta de política pública, que también me parece que ya está clara en el texto que leí y en lo que estás presentando ahora. Me parece que la claridad de esta preocupación, sobre todo de estos no nativos digitales, de estos no nativos tecnológicos, la tienes tú ya bien clara, y ya has ubicado como cuáles son las necesidades particulares de este grupo de personas. Entonces, también faltaría como, bueno, no falta, ya está, solo como afinarlo, ¿no? Afinar este para qué es esta investigación. Y pues nada, felicidades. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel. Muchas gracias, Wendy, por tu presentación. Pues continuamos con nuestro programa y nuestro tercer estudiante. Él es Gerardo Canek Coronado Zarco. Presentará su trabajo titulado Diseño de taller experimental en línea para el fortalecimiento de la parentalidad positiva en padres y madres de estudiantes del Centro de Atención Múltiple número 89. Gerardo, si estás listo con tu presentación, adelante, te escuchamos. Listo. Buenas tardes. Bueno, comenzando, ¿no? con el título. Este es el diseño. Ha tenido cambios, por supuesto, porque, bueno, que mandé el resumen para acá. He retomado el proyecto. Se llama Diseño del taller experiencial en línea para el fortalecimiento de la parentalidad positiva en adultos responsables de estudiantes del Centro de Atención Múltiple. Cabe también destacar aquí que esta propuesta es una
bueno, apela a la opción para obtener el grado de doctor por medio de la elaboración de un modelo educativo innovador, ¿no? Y de ahí es de donde se desprende la forma en la que he recuperado y la forma en la que estoy tratando de abordar este diseño. Bueno, creo que es importante porque he encontrado diferentes definiciones respecto a los programas de educación parental, pero considerando los lineamientos éticos que ha difundido la Universidad Rosario Castellanos, aquí me parece muy importante destacar ¿no? que comparte Martín Quintana, que dice que es el conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres y madres que tienen como objetivo proveerles de modelos adecuados, de prácticas adecuadas en el contexto familiar y o modificar y mejorar las prácticas existentes. Todo ello con el objetivo de promover comportamientos positivos en los hijos, hijas y erradicar los que se consideren negativos. Pues, bueno, después de realizar, y bueno, inclusive antes de decidir que iba a optar por diseñar un programa educativo, me di a la tarea de revisar qué materiales y qué opciones había en torno a la educación parental y afortunadamente encontré que aplica el DIF a cualquier persona que quiera inscribirse. Y bueno, pues lo cursé, lo aprobé y quedé con muchas notas de la forma en la cual está elaborado. Entonces, me parece después, ¿no? Creo que sería prudente poder buscar la forma de volver a cursarlo ya con las herramientas que he encontrado hasta ahora, poder documentar de manera más clara que este programa en particular responde a lo que se le llamaría el modelo académico y el modelo técnico de la educación parental. El modelo académico esencialmente lo que hace es que reproduce ese sistema o esa tradición educativa como más institucional, ¿no? Es decir, propone entregar información sobre el desarrollo, marcos teóricos, decir de qué trata, qué esperar en cada niño a cada determinada edad. Sin embargo, se ha documentado que lo que resulta de este tipo de modelo, quienes lo estudian o quienes se acercan a es que se desarrollan sentimientos de frustración. La otra parte de este taller, bueno, es un curso en línea, se acerca mucho al sistema técnico, que es una forma de aproximarse a los cuidadores para entrenarles en situaciones específicas. Este modelo también tiene las advertencias de que a final de cuentas, no se le puede enseñar a un niño a repetir solamente una interacción, sino hay que considerar el contexto, hay que considerar los conocimientos previos y las actitudes que ya hay y las ideas que ya hay previas de los padres. Es decir, son programas que se diseñan, creo que eso es esencial, se están diseñando fuera del contexto de los padres, las madres u otros cuidadores. Pues aquí, antes de proseguir con los modelos, me gustaría señalar para poder aproximarnos al tercer tipo de modelo, que es el que estoy tratando de recuperar, que son los experienciales, es que es la educación en línea, para poder comprender también las posibilidades de la educación en línea. Para Schwarzman, la educación en línea es la construcción de un espacio de encuentro a partir de la utilización de la tecnología a fin de promover situaciones de aprendizaje fundamentadas en la construcción social del conocimiento. Esta parte, este proceso más interactivo con diferentes personas nos lleva a esto, ¿no? ¿Qué es un modelo experiencial? Dice Martín Quintana, que es una de las personas que más ha hecho diagnósticos más amplios sobre los diferentes tipos de programas de educación parental. Nos dice que son programas que deben reducir la percepción de la dificultad del rol parental a través de la toma de conciencia de padres y madres desde su contexto y poniéndolos en relación con experiencias alternas provenientes de distintas personas. Bueno, pues aquí entra, ¿no?, la situación de cómo estamos concibiendo al adulto, ¿no? Yo aún no curso el cuarto semestre, sin embargo, tengo todavía muy presente algunos de los comentarios que recibí en el coloquio pasado, y una de las comentaristas me mencionó que había que revisar la andragogía. Bueno, pues me di a la tarea de revisar
seguir revisando, y encontré justamente una normativa de escuela para padres redactada en Honduras, donde sí se habla efectivamente que estos programas deben de considerar, ¿no?, al adulto como un sujeto particular, con experiencias, y bueno, pues siguiendo, ¿no?, más o menos la tradición teórica, pues apelé a Knowles, ¿no?, que nos dice que la andragogía parte de 3 cosas esenciales, ¿no?, en el adulto, que es, necesita aprender, está centrado, necesita realizar tareas, ¿no?, que tienen que ver con su vida cotidiana, y después se motivan, ¿no?, son muy sensibles a la motivación externa. Buscando más, ¿no?, y viendo, ya pensando, ¿no?, ideando un poco cómo se tiene que diseñar un programa educativo considerando, ¿no?, lo antes dicho, pues se encontró que hace más de 10 años, ya en 2007, hubo un encuentro de expertos sobre educación parental y realizaron un estudio a nivel global de los programas de educación parental que se estaban ofreciendo en ese momento. Y bueno, pues los resultados fueron estos 12 puntos, ¿no? Que no sé si es prudente que los... Bueno, estos 12 puntos que nos dicen cómo es que debe ser o qué debe de cumplir un programa de educación parental para lograr, ¿no?, llegar a sus objetivos. Debe tener un fundamento teórico, debe estar determinado a las necesidades, debe de adaptarse, ¿no?, debe de tomar en cuenta la edad y el nivel de desarrollo, la intensidad y duración. Este es muy importante. Ahí se ve en la duración cómo están planteados los talleres. Si bien la ONU nos dice deben de ser breves, hay programas parentales que duran 1 año, 6 meses. Bueno, deben de provenir de técnicas interactivas, fortalecer las relaciones familiares constructivas, captar y retener, o sea, enfocarse de manera presupuestal y también en términos procedimentales, como lo que ahora he estado observando respecto a la inscripción, para captar y retener a las familias. Deben de elegirse los modelos de acuerdo al grado de eficacia, debe de considerar el contexto, las necesidades culturales socioeconómicas, debe de considerarse si va a haber facilitadores su formación y bueno, creo que esa es la parte importante de la oferta que hay actualmente sobre programas educativos parentales, es que debe haber un seguimiento y una evaluación. Afortunadamente, desde la disciplina psicológica, sí se hacen publicaciones respecto a los resultados y bueno, pues aquí es donde empieza la parte que a mí me ha parecido interesante, pero al mismo tiempo un reto, que es empezar a juntar, ¿no?, la andragogía, lo que viene trabajando la psicología y, bueno, la educación en línea. Para poder desarrollar, no tanto en términos metodológicos nada más, sino para poder desarrollar y organizar el diseño, he apelado a lo que es este procedimiento para la planeación de proyectos culturales. Que procede más de mi formación previa, que tiene que ver con el arte, pero bueno, ahorita lo abordo más, pero me gustaría recuperar, ¿no?, ya en términos metodológicos, lo que propone Knowles para ir diseñando o para ir ejecutando un programa, para proponer programas educativos. Él nos habla de 3 específicamente, que son las conferencias, los cursos y los talleres. Bueno, nos dice que el primero es preparar los aprendices, establecer el clima, planificar e involucrar. Esta es la parte interesante, que es involucrar a los aprendices en el diagnóstico, en los objetivos, en la planificación, apoyarles o facilitarles para cumplir con las planificaciones ya establecidas y, por último, involucrarlos en la evaluación. Por eso es que también apelo a lo que mencionaba en la diapositiva anterior de un proyecto de planeación cultural, porque este tipo de método o de estrategia nos dice que es el conjunto, bueno, los proyectos culturales son un conjunto de actores que tienen la común intención de transformar una realidad sociocultural con la que se identifican como insatisfactoria. Bueno, pues aterrizando este procedimiento, nos vamos a lo que es el primer objetivo, que es construir las condiciones iniciales. Para esto ya contaría con una batería de interrogantes para analizar la viabilidad económica financiera, la viabilidad política y la viabilidad institucional.
En cuanto al diagnóstico situacional, es muy importante definir por qué el CAM. Apelando a James y Guzmán, que nos dicen que la participación de madres y padres de familia en la escuela son un divorcio de mutuo consentimiento. El sentimiento de culpa de los adultos responsables se expresa por medio de la sobreprotección. Ya en entrevista con la directora del Centro de Atención Múltiple 89, me dice que constantemente hay quejas respecto a que los niños llegan con golpes, los niños llegan sin que se les apoye o mencionan que no cambian de ropa, que no se les apoya para comer, que no pueden abrir sus toppers, que no se les apoya lo suficiente para ir a la limpieza después del baño. Es decir, estos reclamos, me parece, aunque obviamente todavía no forman parte de un diagnóstico sólido, es muy importante considerarlos como un posible sentimiento de culpa, apelando de nuevo a James y Guzmán, de los padres, de los adultos responsables, ¿no? De ahí es la importancia y de ahí es de donde se deduce de alguna manera que sería importante establecer un diagnóstico en donde entraría esta escala de parentalidad positiva, que es un cuestionario, ¿no? Que pueden rellenar ya sea en digital, en papel, con condiciones no muy difíciles de cumplir y que está avalado ya por una serie de investigaciones que lo que hacen para poder diseñar un programa educativo dirigido a adultos responsables es aplican la escala y así van evaluando cómo van las competencias parentales, que están divididas en las áreas del vínculo, la formación, la protección y la reflexión. Bueno, pues el tercer objetivo sería el del diseño del programa. Para eso tenemos los instrumentos del formato del proyecto de diseño, el cronograma y el del presupuesto. Los instrumentos para el cuarto objetivo, que sería el de diseñar la evaluación del proyecto, sería la batería de interrogantes para analizar la viabilidad económico-financiera, la viabilidad política y la viabilidad institucional. Bueno, los objetivos para el diseño del programa sería ejecutar la evaluación del proyecto. Aquí ya no me detengo mucho, son una serie de instrumentos que también se entregaron en el resumen. Y por último, el sexto paso u objetivo es retroalimentar la gestión del proyecto, ¿no? Que se elaboraría a través del instrumento del esquema general de informe de la evaluación. Pues, ¿cuáles son las conclusiones hasta este momento? Pues tengo que avanzar con la elaboración del diagnóstico, preparar las condiciones para aplicar la E2P, previo, ¿no? A seguir con el diagnóstico situacional. Tengo que fortalecer el marco teórico, tengo que formalizar la participación del CAM, aunque tengo todas las... Hay la mejor disposición de parte de la directora. Creo que es necesario formalizarlo también para después proceder con el consentimiento informado. Y por último, documentar las características del proyecto de acuerdo a las definiciones de proyectos educativos innovadores. Es decir, una de las condiciones es demostrar que esto es innovador para poder presentar, ¿no? Este programa a un jurado y que lo evalúe más adelante para poder obtener el grado de doctor. Estas son las referencias que utilicé para la presentación, no tanto para el resumen, pero son las que aparecen en la presentación. Pues con esto concluyo. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por tu presentación. Vamos con la ronda de retroalimentaciones, comenzando con el doctor Giovanni Izaguirre. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora. Gerardo, me da mucho gusto escucharte y conocerte. También fuiste mi alumno por algún momento, ¿no? Y que lo hayas retomado asertivamente, ¿no? Es evidente que te encuentras aún en el estudio exploratorio, ¿no? Elaborando y recaudando toda la información relacionada con tu objeto de estudio, ¿no? Me parece que también es algo que se puede ir madurando progresivamente con toda esta información que tú estás acumulando. Principalmente, por ejemplo, del enfoque de la promoción de la crianza positiva, ¿no? Como un paradigma teórico implementado de manera global, ¿no? Por el Sistema de Naciones Unidas para la generación de ciertos resultados específicos en materia educativa, ¿no? Lo que nos presentas también deja ver que has incorporado la interdisciplinariedad en el análisis psicoemocional,
tanto de los menores de edad como de los padres de familia, ¿no? El resumen que nos enviaron, pues es más como de un diagnóstico, ¿no? De alguna evaluación que se le ha hecho a a este taller, ¿no? Y que está bien que te sirva como un eje orientador acerca de qué han ido identificando para mejorarlo y lograr con los objetivos para los cuales fue diseñado, ¿no? Pero por tratarse de un trabajo de doctorado, ¿no? Y de generación de conocimiento inédito, me parece que la metodología y el diseño de tu investigación debe ir también más perfilado a que se incruste dentro del debate académico con los autores y con la teoría, ¿no? Respecto del impacto, la incidencia que este está teniendo en términos de la población objetivo a la que fue aplicada en, en el centro de desarrollo, en el centro de atención múltiple que seleccionaste, ¿no? Entonces, me parece que es adecuado, ¿no? El enfoque de análisis de proyectos culturales, ¿no? Eh, Siempre muy cuidadosos de los objetos de conocimiento que te aportan los conjuntos de redes que te van a aportar información cualitativa y que vayas, que sigas avanzando, ¿no? Que no escatimes tiempo para seguir leyendo, qué fundamentos teóricos han ido explicando evolutivamente este tipo de talleres, ¿no? Eh, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Giovanni, por sus comentarios. Continuamos con el doctor Víctor Manuel Ávila para su retroalimentación. Adelante, doctor. Gracias, Gerardo. Es una propuesta interesante. Me parece que estás haciendo un análisis de este taller, un análisis muy técnico que me parece que te va a apoyar mucho en el diseño del taller que tú pretendes. Veo que tienes ya como información, mucha información de orden metodológico y falta esta otra parte de acercamiento al objeto de estudio como tal, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, porque lo que presentaste es justamente este análisis del taller y de cómo propones tú realizar el taller, pero con lo que inicia tu texto tiene que ver más con este asunto de por qué quieres realizar el taller, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de violencia. Entonces, me parece que esta es la parte que no está desarrollada, o bueno, no lo sé, pero no lo mencionaste ahora en tu presentación. Sería muy interesante que a la par de que estés planeando el taller, también vayas como pensando en los contenidos, ¿no? De este taller que estás planeando. Eso me lleva también al asunto de que estás pensando en un camp. Entonces, si no mal recuerdo, los camps están orientados a la educación de personas con discapacidad. Entonces, creo que también esta parte debería estar incluida, ¿no? O sea, si tienes estos conceptos que van más como, y está bien, ¿no? O sea, los conceptos que manejas están bien, eh, pero me parece que uno que es fundamental es justamente este concepto de discapacidad y que probablemente tu taller tendría que ver, tendría que estar orientado hacia la crianza de personas con discapacidad, que tiene que ver también con la violencia, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, particularmente niñas y niños con discapacidad, son los más vulnerables a distintos tipos de violencia. Ahí haces algunas referencias a algunas leyes mexicanas, pero también me parece que sería necesario que partieras de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es en donde el primer espacio de un tratado internacional, porque además también tú refieres la UNICEF como un modelo, en donde se habla de la protección de las personas con discapacidad y particularmente de niños y niñas, ¿no? Desde el hogar y luego en las escuelas. Y además también la propia convención habla de algo que tú estuviste diciendo al principio, que es esta desvinculación entre familia y escuela. Y entonces aquí dice, bueno, hay que generar un vínculo, sobre todo con estas personas, para que tengan el mejor desarrollo posible.
Y luego eso aterrizado ya en las leyes mexicanas, está esta ley para la inclusión de las personas con discapacidad, en donde también se trata el tema de la violencia. Entonces me parecería como pertinente que lo pensaras un poco y que tal vez el contenido de tu taller estuviera orientado hacia el término de la violencia, como bien lo mencionas, pero desde una perspectiva de la discapacidad. Y eso también cerraría el círculo con un asunto de lo que implican los cuidados de las personas con discapacidad y cómo la crianza de personas con discapacidad también tiene ciertas particularidades, ¿no? Y por supuesto el asunto de los tiempos, otra serie de cosas que implica también al propio cuidador, que es distinto de una madre o un padre de una persona con discapacidad al de madres y padres de hijos que no tienen discapacidad, porque ahí viene otra. ¿Quién cuida a los que cuidan, no? Entonces me parece que sería un taller muy, muy complejo y muy, muy interesante. Y desde esta perspectiva sería sumamente innovador porque esos talleres, hasta donde yo sé, no existen, ¿no? O sea, existen otro tipo de talleres de la crianza responsable, de asumir los roles que cada quien tiene, tiempos adecuados, tiempos de calidad, espacios también para compartir y demás. Pero si a este le metes la variable de discapacidad, implica más, porque los tiempos de cuidado en realidad son muchos, porque te llevo a terapia, te llevo a estimulación, te llevo al doctor, te llevo a otra serie de cosas, pero esos no son de calidad. Entonces, si ya le dedicas un montón de tiempo a una persona, ¿cómo dedicas un tiempo de calidad para generar una crianza positiva, ¿no? Donde tal vez las personas involucradas también dicen, oye, yo necesito tiempo libre para mí. Bueno, pues me parece que tienes herramientas muy, muy valiosas, pero que solo tienes que encontrar el camino más adecuado, ¿no? Y nada más. Gracias, Gerardo. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. Muchas gracias, doctor. Gracias igualmente, doctor Víctor Manuel Ávila, y muchas gracias a ti, Gerardo, por tu presentación y tu participación. Pues continuamos con nuestro último estudiante en esta mesa. Él es el estudiante Jorge Alberto Pérez Chávez, que presentará su trabajo titulado Uso de Inteligencia Artificial Generativa en relación con el nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación superior. Jorge, pues si tienes tu presentación lista, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ay, perdón. Un minuto, dejen. ¿Sí ven mi presentación, perdón? No, aún no la vemos. Ay. Voy, un minuto, perdón. Okay. Listo, ¿ya pueden verla? Sí, ya listo, ya la estamos viendo en pantalla. Ok, muchas gracias.
Bueno, pues voy a iniciar. Yo soy el maestro Jorge Alberto Pérez Chávez y el tema de mi investigación es el uso de inteligencia artificial generativa con relación en el nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación superior. A manera de introducción, les comento que este estudio, tanto el objetivo como el título y la pregunta de investigación están relacionadas evidentemente en la parte de tener un contraste o una relación o una correlación entre el nivel de alfabetización digital, dependiendo de la dimensión en la que el estudiante se encuentre, con el uso y manejo de inteligencia artificial generativa, hablando de esta tecnología de la información y la comunicación, que, bueno, hace precisamente el sábado pasado cumplió 2 años y está en el boom de las tecnologías y, por lo tanto, también en la parte educativa, ¿no? Bueno, para esto he de comentar que del trabajo que se envió hace mes y medio, un poquito más, ya hubo algunos cambios, sí va a haber alguna discrepancia del que se leyó. Y bueno, también comentar que para este estudio no hay una especificación en cuanto a lo que sería un caso en una universidad en particular, porque cuando se inició con esta investigación, la inteligencia artificial generativa tampoco estaba tanto en boom. Al día de hoy, evidentemente, esto ha crecido. De hecho, estaba leyendo un artículo donde los porcentajes evidentemente han subido mucho, sobre todo en el uso de estudiantes. Pero también, bueno, más adelante el estudio nos revela algo que me parece que todavía tenemos que por ahí discernir, mi comité y yo, en cuanto a si va a ser en un caso específico, en una escuela en particular, o buscamos alumnos que realmente utilicen la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, a través del análisis de estas 4 dimensiones que voy a explicar un poquito en la siguiente lámina de la alfabetización digital, se estudia sobre qué dominio o qué nivel de dominio tienen los estudiantes. Y bueno, lo que se encontró rápidamente es aquí dice que es un desempeño bajo en habilidades o en dimensiones avanzadas y un uso de la inteligencia artificial generativa muy superficial. La alfabetización digital, pues bueno, es esa habilidad para poder utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación y poder incrustarlas a nuestro día a día, a nuestra práctica tanto profesional como personal, ¿no? Y saber identificar también la información que es correcta, desechar los fake news y saber discernir entre esa buena y mala información, ¿no? Además de que tiene que tener en las dimensiones más elevadas un conocimiento la persona sobre lo que sería esa información consumida en medios digitales con un aspecto crítico y ético, ¿no? De su uso y de su manejo. Entonces, esta teoría clásica de la alfabetización digital de 2013, bueno, pues es una teoría que para mí personalmente empieza ya a quedar desfasada 11 años después y que sería muy importante que empezáramos a pensar en otra teoría de alfabetización digital que ya incluya todas estas nuevas tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial generativa y otras que están por ahí, porque esta, digamos, empieza a quedarse corta en cuanto al nivel holístico y sistémico, integral del análisis que uno puede hacer. Pero bueno, la primera dimensión sería la dimensión instrumental que estamos viendo ahí. Sería lo que básicamente sería la parte física de las tecnologías, de los dispositivos, de las computadoras, laptop, etc. Luego la segunda es la dimensión cognoscitiva, que sería más la parte cognitiva, es decir, el uso y manejo de software, que es algo un poco más abstracto, y de la búsqueda y los filtros de información, ¿no? Dentro de la parte de la dimensión actitudinal, bueno, pues aquí ya tenemos que empezar a ser un tanto críticos, tenemos que empezar a saber comportarnos en foros, redes sociales, tenemos que empezar a tener, digamos, un análisis un poco más profundo del uso y manejo que tenemos de las tecnologías. Y ya por último, una dimensión axiológica. Jorge, perdón, una disculpa por interrumpirte. Seguimos viendo tu primera pantalla. No se ve que avance.
Ok. Ok, ahí sí ya pueden verlo. No, de hecho ya tampoco vemos tu presentación. Ah, ya no estoy compartiendo, perdón. Ok, ahí sí se ve. Sí, ahí ya, listo, Ok. estamos viendo. Bueno, perdón. Bueno, estas son las primeras 2 diapositivas que ya había pasado y esta es la cuarta que yo hablaba sobre la teoría clásica de la alfabetización digital, ¿no? Como les comentaba, está la instrumental, que es la física, la cognitiva, que tiene que ver con el uso y manejo de software, la actitudinal, en la cual empezamos ya a ser críticos y tenemos que discernir entre el uso adecuado de los contenidos que consumimos dentro de toda la tecnología digital, entre ellas la inteligencia artificial generativa. Y por último, la dimensión axiológica, donde, bueno, pues ya tenemos que haber desarrollado todas estas partes anteriores, pero ahora tenemos que utilizarla de manera adecuada dentro de la parte social, político, económica, personal, profesional y por lo tanto también educativa o académica, ¿no? Es un nivel, digamos, ya más alto, al cual la verdad es que no es tan fácil llegar. Y luego, la investigación se lleva dentro de su base teórica, dentro de lo que es, digamos, este paradigma sobre la teoría de los sistemas sociales complejos, que, bueno, como ustedes ya lo saben, es un enfoque multidisciplinario, holístico, sistémico, integral, en el cual varias de las partes de un problema, digamos, en general, van analizándose de forma aislada. Sin embargo, no es como aislar de manera positivista un problema, sino que ver las interacciones que hay entre un pequeño sistema y otro, y esas interacciones que se hacen de forma dinámica y no lineal, bueno, pues nos dan un análisis que puede ser tanto cuantitativo como cualitativo a la hora de que hacemos una discusión y resultados. Entonces, en este sentido, vemos a la universidad como un sistema más grande, el cual puede ser, digamos, estudiado en subgrupos como estudiantes, docentes, administradores, la misma tecnología en sí, la brecha digital, y todo eso se va analizando para ir viendo este aspecto de el estudio que se está haciendo. Entonces, bueno, esta teoría, como sus referentes teóricos más fuertes, habla de la autorreferencialidad, es decir, cómo se promueve o se fomenta como una retroalimentación positiva dentro de las habilidades que llegan a tener ciertos alumnos, la parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Lo cual nos da a su vez una causalidad circular, es decir, entre el alumno más usa la inteligencia artificial generativa, en teoría debería de ir avanzando más en sus dimensiones de alfabetización digital y viceversa, ¿no? Y la tercera es una autoevolución. Yo creo que al día de hoy no pasa tanto por las cuestiones, digamos, de una institución, sino que son los estudiantes los que están autoevolucionando en el sentido del uso y manejo de las tecnologías como la inteligencia artificial generativa, ya que ellos se dan cuenta del contexto de lo que está sucediendo y pues de la necesidad de ir incorporando esto, ¿no? No necesariamente a veces es un uso ético y eso, bueno, pues ya lo comentaré un poquito más adelante. Como les decía, la metodología se basa en un paradigma de los sistemas sociales complejos acompañado de los niveles o las dimensiones de la alfabetización digital en los estudiantes de educación superior, entendiendo, insisto, que a veces es complicado, al menos que incluso hasta que te lo digan los mismos estudiantes, por cuestiones de, pues que muchos profesores no quieren que ellos los utilicen,
Tú cuando estás dando clases les preguntas y te dicen que ellos no hacen su tarea con esto. Entonces, a veces es complicado encontrar un grupo de personas que realmente te diga desde un inicio, cuando haces tú tu encuesta, que usa la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso mismo no está un caso en particular. Sin embargo, sí quiero comentar que este primer muestreo, porque de hecho este es solo un primer muestreo, se hizo a 60 estudiantes del Tecnológico Nacional de México, del campus Iztapalapa, de la carrera de administración, y que la metodología para su análisis y la discusión de los resultados fue una metodología mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa. Se aplicó una encuesta de 36 preguntas y, bueno, con base en esto ya se realizó el siguiente análisis. Dentro de los resultados encontramos que hay en estos estudiantes, al menos de la muestra, un dominio desigual de los niveles de alfabetización digital, ya que por obvias razones la parte instrumental y cognitiva, digamos que mostraron ciertas competencias moderadas. De hecho, aquí tenemos el gráfico de la primera, que es la dimensión instrumental. Y de hecho, si lo vemos, tampoco es que sean tan elevados, pero bueno, digamos que son más o menos los números que en promedio se pueden llegar a encontrar, pero ya para la actitudinal y la parte axiológica, que son los niveles más elevados de la alfabetización digital, pues se evidencia un bajo desempeño, ¿no? Es decir, hace falta desarrollo de habilidades, tanto de búsqueda como de lo que sería ya también un criterio pues ético, correcto, digamos crítico de este uso y manejo de las tecnologías. Por lo tanto, también en la discusión encontramos que no se tiene un uso, digamos, correcto o informado sobre lo que es la inteligencia artificial generativa, y este uso de herramientas actualmente en los estudiantes es un tanto superficial. Es decir, se utiliza, pero no se sabe hacer un buen prompt, se utiliza, pero no se sabe todas las bondades que puede llegar a tener esta tecnología, se utiliza, pero solo se copia y se pega, se utiliza, pero no se hace un análisis crítico ni ético a veces de estas herramientas. Personalmente yo dejo a mis alumnos que las utilicen, sí, solo sí me referencian y pues evidentemente tiene un porcentaje, ¿no?, de uso. Entonces, digamos que hay que entender un poco qué es el momento y el contexto histórico, pero al momento, insisto, solo hay un uso superficial de herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos empezar con estas estrategias, abordar este nuevo desafío que tenemos? Yo la verdad creo que en primera tendríamos que hablar de que no tiene por qué las escuelas, los docentes, los directivos no tienen por qué espantarse, sino todo lo contrario. Yo sugeriría en la medida de lo posible, aunque yo sé que los reboes tardan mucho en hacerse incluso la parte curricular y en que se aprueben o incluso en modificarse después de unos años, bueno, pues tratar de incorporar algo de IA generativa en el currículum puede ser, ¿no? Y la otra, que también suena un poquito complicado, que es la formación docente robusta sobre tecnologías de la información y la comunicación. Anteriormente ya traíamos ese desfase y al día de hoy, pues con la inteligencia artificial que va volando, se hace cada vez como más amplia esa brecha entre la parte de los profesores. Sin embargo, ayudaría mucho pues empezar a aproximarlos, ¿no? Dentro de las encuestas que hay de algunos estudios que yo he visto en las últimas semanas, la verdad es que el uso, digamos, cotidiano de estudiantes al día de hoy en nivel universitario de inteligencia artificial generativa es de 60% a un 29% de los profesores. Es decir, es más del doble lo que lo usan los alumnos que los profesores en este momento, y eso sí hay que pues estarlo checando, creo yo. Y bueno, a manera de conclusión de este primer muestreo que se hizo de esta investigación, creo que vamos hacia un futuro, todos lo podríamos checar en cuanto a qué tanto nos implicamos con la temática, pero vamos hacia un futuro completamente digital, multidimensional y multimodal, donde la inteligencia artificial generativa se va a mezclar con otras tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, la robótica, que de hecho es otro tema grandísimo,
Y entonces, bueno, pues es muy importante que las universidades empecemos a voltear desde los directivos, creo yo, desde los profesores y por lo tanto que permean los estudiantes y no al revés, en cuanto al uso y manejo de la inteligencia artificial generativa, evidentemente como un recurso que nos ayude, una herramienta que nos acompañe y que sea pues algo que tenga tintes éticos positivos. Igual ese es otro tema del cual podríamos hacer un congreso, pero bueno, pues es ir trabajando esto día a día para que vaya mejorando, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Jorge. Pues vamos a tu ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con el doctor Giovanni Izaguirre. Doctor Giovanni, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora. Alberto, gran tema. Muy buena la información que nos compartiste. Son muy claras las dimensiones analíticas que tienes dentro de tu investigación, ¿no? Por un lado, como variable independiente, el nivel de alfabetización digital que te propones metodológicamente no manipular para encontrar hallazgos relacionados con tu variable explicativa, ¿no? Que es el uso aplicativo o efectivo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y también nos pones aquí una especie de variable de control, ¿no? Relacionada con el rendimiento académico en las personas dependiendo del uso de los aplicativos de inteligencia artificial, ¿no? Que podrían desencadenar un análisis relacional del resultado que tú estás estudiando, ¿no? Como lo comentaste tú mismo durante tu exposición, ¿no? Me parece que deben de debatir en tu comité específicamente de los casos de estudio, ¿no? Específicamente dentro de los centros de enseñanza de educación superior universitaria en la Ciudad de México y que consideres tanto las experiencias de implementación oficial de las universidades, de las instituciones educativas, como las extraoficiales, ¿no? La gran mayoría de los debates, ¿no? Relacionados con la inteligencia artificial y las políticas que se implementan dentro de las universidades, están ahorita vinculadas principalmente, no exclusivamente, ¿no? Con la dimensión moral, ¿no? De las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la academia, ¿no? De la citación adecuada, ¿no? De la confiabilidad de la información que aporta ChatGPT, que es el principal aplicativo que utilizan nuestros estudiantes para poder desarrollar sus trabajos, ¿no? Y de las implicaciones de no citar adecuadamente y de que también luego los resultados que te da ChatGPT son imprecisos, ¿no? Que los agarra del universo de la red, ¿no? Entonces, puede ser información confiable como no confiable, ¿no? Con un grado reducido de error, pero que aún así tiene implicaciones en términos de poder contradecir algunas situaciones, ¿no? Entonces, lo que yo me he dado tanto cuenta con mis alumnos de licenciatura como con los de posgrado es que el control que tienen y el uso de ChatGPT ya es como parte de la papelería básica de cada reunión, el incluso pagar la membresía Plus, ¿no? La premium de alguna de las aplicaciones de ChatGPT, porque pues gran parte de sus tareas las hacen con ellos, ¿no? Problematizan, resuelven, investigan y reemplazó muchas fuentes de información y de investigación, ¿no? Y de ahí, pues, analizar las consecuencias morales, pero que no es objeto de tu investigación, sino más bien de el uso efectivo, ¿no? Y ahí yo me detendría un poco en que ampliaras, ¿no? Dentro del concepto de efectividad, cuáles son las implicaciones para cumplimentar con ese adjetivo conceptual y teórico, ¿no? De los aplicativos de inteligencia artificial generativa específicamente, ¿no? ¿Y qué más anoté por aquí?
Pues sí, es prácticamente eso, Albert. Y lo que nos presentas como metodología sugerente, ¿no? Me parece totalmente pertinente. Estas encuestas aleatorias, ya una vez seleccionado el caso específico, ¿no? Eh, que pues recurrirá en la universidad, ¿no? O en el centro educativo que mayor políticas o este, públicamente enuncie el desarrollo de habilidades de inteligencia artificial, tanto como para los alumnos como para el personal, ¿no? Y de las dimensiones de contraste y de las variaciones que tú ya tienes bien identificadas. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu presentación. Gracias, doctor Giovanni, por sus comentarios. Continuamos con la retroalimentación del doctor Víctor Manuel Ávila. Adelante, doctor. Muy bien, gracias. Alberto, es un tema creo que muy, muy interesante, necesario, y con este tema que no es el tuyo central, pero que está ahí muy implicado, que es el del uso ético, ¿no? De la inteligencia artificial generativa, qué tan adecuado es y hasta dónde podemos usarla. Lo que yo había anotado como dudas para tu presentación, las has resuelto porque mucho tenía que ver también con este asunto de la metodología y con cómo ibas a diseñar las encuestas y sobre todo a qué universidad te ibas a dirigir, pero ya lo has aclarado. Entonces, pues en realidad me parece que por lo que has hablado tienes ya como muy claro hacia dónde estás dirigiendo la investigación. Los conceptos también me parecen adecuados. Hay un orden muy, muy adecuado en tu propuesta. Y bueno, solo me gustaría comentar con relación a esto que también ya comentaba el doctor Giovanni, notar las posturas institucionales, ¿no? De donde vayas a dirigir la investigación. El caso de la universidad en la que trabajo más tiempo, aparte de la Rosario Castellanos, que es la UNAM, yo veo, por ejemplo, que sí, por un lado se está centrando en el uso ético de la inteligencia artificial generativa, pero también veo, por ejemplo, que estas ofertas de cursos a profesores para estar como en continuo conocimiento y no alejarse de estos asuntos tecnológicos, cada vez son más amplias las ofertas de este tipo, cómo generar los prompts, por ejemplo, ¿no? Que sean adecuados, o cómo llevar estas herramientas como el ChatGPT a tus clases para que los trabajos finales o los trabajos en general no vayan siendo solo un copia-pega de alguna de estas herramientas. Entonces, creo que sí hay una preocupación muy grande desde la perspectiva institucional de que el uso de estas tecnologías se lleve a los profesores, porque los alumnos me queda clarísimo que los conocen bien. No sé si los están manejando de la forma más adecuada, pero los conocen bien. Entonces, este problema que tú manifiestas me parece que es el asunto central. Los profesores tendrían que conocer mucho mejor, ¿no? Estas herramientas para poder tener un control y para poder hablar en términos bien de ética y de moral, qué tan adecuado y hasta dónde puedes usar esto, ¿no? Sobre todo cuando no nacimos inmersos en tecnología. Yo lo veo, por ejemplo, ahora con mis alumnos, entre más pasa el tiempo, mis alumnos de licenciatura me dan a mí más herramientas de este tipo, porque de repente me hablan de aplicaciones o otra serie de cosas que yo sigo resolviendo de la forma antigua, ¿no? Hasta yendo a la biblioteca o estas cosas como muy, que serían muy arcaicas,
Y ellos de repente me dicen, es que para revisar 50 PDFs existe esta herramienta y ya nada más pones 2 o 3 palabras clave y con eso te dicen, en lugar de leer 50, nada más lee 2 o 3 porque los demás no te sirven, están para otro lado. Entonces creo que en ese sentido es como muy, muy interesante su uso y es lo que estás planteando tú, ¿no? O sea, cómo usarlo, cómo llevarlo a un uso adecuado para que los estudiantes lo manejen de la manera más adecuada. Y bueno, pues nada, me parece que está muy ordenado tu trabajo y que tienes muy claro hacia dónde vas a dirigirlo. Lo único que me parece que sí es urgente es que decidas en qué institución vas a hacer el análisis. Y ya, gracias. Sí, muchas gracias, doctores, por sus comentarios. He de comentar que, bueno, cualquier cosa que tengan de dudas, pues soy experto en tecnologías y, bueno, con mucho gusto podría ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tu presentación. También a los doctores por sus comentarios y sus retroalimentaciones. Y pues bueno, que con Jorge terminamos nuestra mesa. Quiero agradecer a todos los estudiantes y a los comentaristas a su asistencia a este 7º coloquio de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellano, en el cual se están presentando 84 trabajos de estudiantes en 98 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 49 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias a todos los estudiantes y a los comentaristas, al doctor Giovanni, al doctor Víctor Manuel. Muchísimas gracias por sus retroalimentaciones. Les deseo muy buena noche y termino con el lema de la universidad. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias y que estén muy bien.